días, bienvenido a otro video. Hoy estamos con dos personas que tienen vasta experiencia en lo que es la inteligencia humana. Y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia como herramienta intangible del desarrollo y progreso. Para eso contamos con Jackson Lavalle, que él es comunicador académico y emprendedor. 30 años de experiencia y trayectoria en la comunicación social vinculada en la formación profesional, gestión académica e investigación científica. Como emprendedor ha mantiene proyectos de tipo de comunicación digital, de aplicaciones digitales y de tipo semi-industrial. Y también tenemos acá a Bernardo Avellán Vélez, que él es comunicador social, gestor cultural, editor y el cronista de prensa, director de la editorial Borre Valle, presidente de la UHE, sede Ecuador, y tiene 40 años de trayectoria en la redacción de la Es un placer estar aquí compartiendo con Puerto Viejo TV esta canal de YouTube para la comunidad. Es un tema muy apasionante, es un tema que incluso apasiona a todos, porque se entiende de que la inteligencia es un aspecto que trata de ir mejorando al ser humano desde que se inició hace millones de años. La inteligencia humana, como dicen los estudiosos, dio los primeros pasos hace millones de años, con la aparición de un pequeño mamífero dotado de un primitivo cerebro rectilíneo, exclusivamente instintivo, primer ancestro común de monos y humanos. Y así a transcurrir del tiempo, millones de años más tarde, el Homo sapiens, de la cual nosotros somos parte, y de la mano de la inteligencia, sobrevivió y se expandió y dominó por el mundo. La inteligencia humana es un aspecto muy importante en el desarrollo del mundo, ¿verdad? Dicho, la inteligencia humana, ¿qué uno puede aportar? Bueno, yo lo que podría decir es que en base a toda la información educacional y formativa que hemos tenido, no solamente nosotros, no todo el mundo, y a lo largo del tiempo se entiende o se sabe que la inteligencia es inherente exclusivamente del ser humano. Hace poco estábamos nosotros hablando de que muchas personas consideran que no exclusivamente los humanos tenemos inteligencia. Hay ciertos rasgos o ciertos comportamientos que a nosotros nos hace deducir que, por ejemplo, los animales o ciertos organismos vivientes, por así decirlo, no exclusivamente animales, tendrían rasgos y comportamientos de ejercer un proceso de inteligencia. Pero desde mi punto de vista, por lo menos por mi experiencia, por lo que yo puedo conocer en estos pocos 50 años de vida, es que es exclusiva del ser humano. Que de paso, ¿cómo se confirma eso? En que justamente la raza humana es la única dominante en este planeta. Eso es lo que confirma acerca de que la inteligencia es inherente, exclusiva de la raza humana. Ahí vamos, Nixon, pero nosotros vemos que los animales actúan también de una forma inteligente y que muchas veces no es que han sido adiestrados para algo, simplemente actúan de una manera que dicen cómo lo hizo. Es justamente en base a ese parámetro que nosotros establecemos desde lo que nosotros consideramos inteligencia. ¿Me explico? Voy a explicarme mejor. Nosotros pensamos que el hecho de fabricar un elemento como esto es un proceso inteligente que empezó con la gestación de esta imagen en tu cerebro y empezó empezó todo un proceso de creación y que terminó en la cosificación, ya, es decir, la transformarlo esta cosa en real. ¿Sí?
base a ese marco, nosotros pensamos que quien sigue esos patrones está enmarcado en un ámbito de inteligencia. Por eso estaba diciendo yo acerca de comportamientos y rasgos que nosotros consideramos inteligencia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El hecho de que, a ver, nosotros los humanos, como inteligentes que somos, y así nos consideramos, somos muy egoístas también en ese sentido, y muy vanidosos, también eso también tiene que ver y es exclusivo del ser humano. Creemos que porque nosotros tenemos la necesidad de cubrirnos de los elementos, como los elementos meteorológicos, como la lluvia, el sol, el viento y todo lo demás, pensamos que nosotros somos los únicos inteligentes. Pero nos damos cuenta de que un pájaro, por ejemplo, busca un pájaro carpintero, hace huecos en un tronco y se refugia y allá hace su nido y tiene sus hijos. Entonces pensamos que eso es un rasgo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos patrones, nosotros creamos esos patrones y pensamos que todo que esté dentro de esos patrones es inteligencia. Eso puede ser también un instinto, pero ¿tú crees que solo la inteligencia es parte del ser humano o también los animales tienen algún rasgo de inteligencia? Sí, la inteligencia la podemos compartir o dividir en dos aspectos, lo que es como una capacidad mental razonativa y como un atributo. Cuando Dixon tocó de que los animales tienen un rango de inteligencia, un grado de inteligencia, rasgo de inteligencia, es verdad, los animales tienen ese instinto. Y el pájaro carpintero... Pero que el instinto no es igual. No es igual. Sin embargo, el pájaro carpintero siempre ha hecho su nido en el árbol desde millones de años. No evolucionó nunca. Ya, Simplemente se basa en su instinto de conservación. Ahora eso es una información de la gnosis y de la traslación por genética. Lógicamente, eso también. A eso me refiero yo. El gato de Sri Lanka, el gato de México y el gato de Ecuador, todos cazan ratones y nadie se comunicó. Tienen comportamientos. Pero te voy a poner un ejemplo. Habíamos hablado de comportamientos por medio de, no es la inteligencia, sino del instinto. Son comportamientos instintivos que son compartidos sin ni siquiera conocerse, sin ni siquiera ser iguales, sin ni siquiera ser de la misma especie, no de la misma especie, incluso hasta de la misma especie, de especies diferentes, pero comportamientos comparten esos rasgos que vienen intrínsecamente del en eso estoy de acuerdo yo, pero ahora voy a poner un ejemplo para que los dos opinen de un experimento que hicieron hace ya varias décadas, de que pusieron, bueno, un mono, primate, no sé qué, pero mono decimos nosotros, y lo cerraron en un cuarto y le pusieron un racimo de banana, plátano, guineo, no sé cómo le llaman en tu país, y lo pusieron al mono ahí y le pusieron unos como cajoncitos. Y el mono, después de tanto saltar y ver cosas, entonces después de ver que no alcanzaba eso, se le ocurrió poner encima de un cajón otro cajón y se subió y pudo agarrar la banana. ¿Eso qué? ¿Instinto también o si tiene algún grado como inteligencia? Porque eso como que ya no viene en su rasgo de inteligencia. Es un rasgo de inteligencia. Y yo insisto, nosotros, a ver, vuelvo a lo que dije mucho antes de hablar acerca de los rasgos de inteligencia. Cuando dije que la inteligencia es un rasgo exclusivo de la raza humana, porque prueba de ello es que quienes dominan este planeta somos los seres humanos. ¿Ya? El ejemplo que ponen acerca de ese experimento con un primate, acerca de poder sortear obstáculos para poder llegar a su objetivo, eso es un rasgo de inteligencia, pero desde nuestra perspectiva. Claro, obvio, siempre. Porque nosotros, por lo menos hasta ahorita, yo sé, hasta ahora, yo sé que han habido experimentos, no solamente hace unos 20, 30, 50 años, sino hace mucho más. Desde que la ciencia es ciencia, siempre uno de los elementos importantes de la ciencia es la experimentación, para pasar del empirismo a la ciencia básica, ¿no? Entonces, yo sé que ha habido muchos intentos de experimentación para ver el grado de razonamiento, especialmente de los más próximos a la especie nuestra, que son los primates.
muéstrame en este momento que hay resultados acerca de razonamiento lógico. No lo hay. Son solamente razonamientos abstractos, condicionados. Pero son, No, ¿es o no es no, un grado de pero por maestrado. eso, a ver, No, pues, es- repito, condicionamientos son comportamientos condicionados. Oh, yo no estoy Vale. afirmando eso, sino que estoy No, tratando no, de no, llegar yo a estoy un... No, es para la Ya, comunidad. yo estoy tratando de llegar justamente a ese punto. Tú, como dicen, tú pusiste la pelota, hay que Sí, patearla. hay que Yo patearla. estoy tratando de patearla al gol haciendo ciertas fintas. Ya. La situación es esta, o sea, y repito, siempre en base a la perspectiva humana. Nosotros, y el experimento fue, pones a un primate unos cajones en el suelo y un racimo de bananas. Entonces, el sujeto, el individuo, en experimentación o en estudio, nosotros pensamos que razona o piensa y razona y pone los cubos para hacer una escalera y poder alcanzar. O sea, eso nosotros le decimos que es inteligencia, pero en base a nuestro punto de vista. Pero tú, sobre ese mismo ejemplo para culminar y para pasar ya a la evolución de la inteligencia, ¿tú crees que eso también es un rasgo de inteligencia? Ese ejemplo, ese que hicimos del primate que se subió y todo. Sí, como explica perfectamente Jackson, la inteligencia en los animales, entre comillas, es en sí un instinto que nos han demostrado cada uno de ellos en la medida de que se han relacionado con el ser humano, los perros, los loros, etc. Ellos se han condicionado, el loro aprende a hablar, se dice, ¿no? Pero ellos se manejan bajo una inteligencia instintiva, llamémoslo así, bajo un sentimiento, bajo una actitud instintiva. Ellos aprenden porque tienen un grado o un rasgo de inteligencia que no se compara al hombre. ¿Cómo nos damos cuenta en ese sentido? Ese sentido, como dijimos al principio, el ejemplo del pájaro carpintero o el gorrión que hace su nido, siempre lo hizo por miles y miles de años. Mientras el hombre, que vivió en cavernas, que vivió sobre pantanos, que vivió en covachas, tuvo la innovación, tuvo la idea genial de empezar a evolucionar y construir mejores viviendas, rascacielos, a tal punto que el hombre innovó por su capacidad razonativa. El animal, si bien es cierto, tiene un rasgo de inteligencia, se quedó estancado solo en su instinto primitivo de conservación. Que yo me refería más bien, pero para ir avanzando, es para sortear ese obstáculo que le pusieron los primates. Claro, para sortear ese obstáculo que le pusieron los primates, entonces desarrolló algún rasgo. Pero bueno, y a través, Leonardo, del tiempo, desde el primate que tú hablaste, o desde el Homo sapiens, a cómo ha venido evolucionando la inteligencia en el ser humano. ¿Cómo tú ves ese tipo desde el Homo sapiens hasta el hombre actual? Desde una manera meteórica, rápida, el hombre apenas en 200 años transformó el mundo, pero 200 años hacia atrás vivíamos como en tiempos prehistóricos todavía, las ciudades eran sucias completamente, dentro del ambiente había una hediondez, una pestilencia, el hombre no sabía convivir con el medio moderno, pero en estos últimos 200 años que se inició la era industrial, el hombre empezó a innovar, a mejorar, a inventar, y es así que parece mentira que en menos de 50 años tengamos una tecnología que prácticamente parece venida de otro mundo. Bueno, parece que dice la nueva era. Y apenas en 50 años, hace 50 años, nosotros no teníamos la capacidad de vincularnos, de comunicarnos tan rápidamente de un lugar a otro. Hemos vencido tiempo. Entonces sí ha evolucionado rápidamente la inteligencia humana y sigue evolucionando. Yo pondría esa pregunta con otros aditamentos profesionales, porque, y está bien la lectura que le da Bernardo respecto al desarrollo de la inteligencia humana y sus aplicativos para condicionar nuestro nivel de vida como especie. Tiene toda la razón, es así, o sea, basándose en hechos netamente históricos. Pero yo iría mucho más allá, porque al hablar de nosotros como especie, porque como dije, yo defiendo el punto de que la inteligencia es exclusiva e inherente de la raza humana,
nosotros como especie, el desarrollo de inteligencia no se puede hablar solamente en los últimos 200 años. Estamos hablando de que nosotros como especie, el Homo sapiens, tiene supuestamente 10.000 años, el hombre moderno. Pero antes de eso, hubo todo un proceso evolutivo de, por lo menos, espero no estar equivocado, entre 1.5 a 2 millones de años, desde la aparición del primer homínido en África. Y lógicamente, supuestamente hay posibles pruebas de un posible homínido también en Europa en esos años aproximadamente. Porque, lógicamente, todo el mundo, según los estudios, dicen que el primer hombre con ciertos rasgos de inteligencia apareció en África y todo lo demás. Siempre estamos hablando de estadías históricos de cercanos a 500.000 años. ¿Sí? Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de que incluso tomando en cuenta, y está bien que se haya tomado en cuenta acerca de lo que es el instinto animal y los rasgos de inteligencia que tengan con la especie humana, el hecho de que nosotros, en este proceso evolutivo, empezamos como una especie animal. Pertenecemos al reino animal. Sí, pero empezamos como una especie animal. ¿Cómo tú mismo, Corto, Gibson, cómo ha venido evolucionando esa inteligencia? De acuerdo a las necesidades. El ser humano es un ser vivo que responde a sus necesidades. Y lo pongo como ejemplo. No quiero ponerme filosófico porque de verdad es así. Cuando voy a coger, o mejor, hagamos un ejercicio todos, quienes estamos aquí o quienes estemos allá afuera, quienes nos están mirando. Busquen un punto en la historia y van a ver que detrás de ese punto, de ese hecho histórico, hay una necesidad. Bueno, de siempre. Ha habido así. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Hubo una necesidad política por parte de los reyes católicos de España, en la cual, porque el reino en ese tiempo, tomando en cuenta la historia, estaba en una decadencia y en una pauperización económica y política. Ya sus nexos con los otros reinos era imposible. Tuvieron que buscar una posibilidad en la economía, como por medio del comercio. Y para eso buscaron un explorador que consiga el camino más cercano a las Indias para poder comerciar y poder tener plata. Sí, Bernardo, pero a través así vamos para ir llegando más a la inteligencia ya individual de cada de las personas. A través de la historia nosotros hemos visto muchas cosas, como dice Gibson, que a través de la necesidad, pero también hemos visto otro tipo de inteligencia que se ha venido desarrollando, los llamados genios, los llamados las personas. ¿Qué pasa ahí con esa inteligencia de los humanos que algunas personas destacan más llamados inteligentes? Dice el filósofo, todo hombre es inteligente, pero hay unos que hablan despacio. Ese despacio, entre comillas, significa que no aflora su inteligencia. Todos somos inteligentes. De alguna manera, unos la presentaron, la desarrollaron y se transformaron en genios, y otros, sabiendo que eran inteligentes, no la hicieron, se quedaron estancados. Entonces, ahí viene una diferenciación de las personas que son inteligentes y han transformado el mundo, donde han nacido los científicos, los genios. El hombre tuvo que determinar un rango de inteligencia moderna como es el IQ o el coeficiente intelectual para determinar con relativo seguridad, porque no es seguro eso, el coeficiente intelectual de tal o cual persona. Vemos que las personas que se han hecho estudios y han determinado un alto IQ, como en el caso del científico Albert Einstein o de Carl Sagan o del mismo Isaac Newton, que llegó a tener un grado de 190 en rango de inteligencia, podemos ver que si hay personas en Manabí, en el Ecuador, que tienen un alto rango de inteligencia y que deben ser tomados en cuenta, ¿no?, por su capacidad, por sus atributos, para que puedan transformar la sociedad, ¿no? En este caso, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, deberían tomar a las personas con mayor rango de inteligencia para que puedan con mucha facilidad encontrar soluciones, porque justamente
La inteligencia está para eso, para encontrar soluciones donde antes podía haber caos. Por eso decía que el primate, o el mono, encontró solución imponiendo las cajitas para poder llegar. Por eso yo sí creo que si hay un rasgo de inteligencia. Él nombró a Albert Einstein, y él dice que todos somos inteligentes. No sé si tú compartes también eso. Albert Einstein dijo, no hay que jugar a un juez trepando un árbol. Eso está... hace una comparación con lo que dijo Bernardo. ¿Tú también qué opinas sobre ese Bueno, tipo de...? es que ahí aparece la palabra mágica, capacidad. Ya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así sencillo. Jordan Belfort, un hombre inteligentísimo, pero un criminal. Amasó millones de dólares en Wall Street. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad, su inteligencia le dio la capacidad de poder ver lo que otros no ven, donde había la posibilidad de engañar a alguien, sacar provecho de alguien, especular con ciertos papeles, comprar y vender, hizo una millonada. Cometió crímenes, porque eso, lógicamente, crímenes me refiero a desfalcar al Estado en Estados Unidos. Pero eso no lo hace cualquiera, eso no es una persona sumamente inteligente, un genio. Otro genio, aunque parezca grotesco. Mira, todos los tiranos del mundo han sido genios. Todos. Han utilizado su inteligencia. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco. ¿Cómo puede ser posible que le digas que, disculpe, que es, o que trates de mejorar? O sea, no es que yo sea fanático de ellos, solamente estoy destacando que ellos tienen una inteligencia y que la supieron aprovechar. Estamos de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible que alguien trate de desmerecer la imagen de Franco en España y mantenerse más de 30 años en el poder? A fuego y plomo, lo que sea. Pero hay que ser inteligente. Sí, tiene que tener su... Tal vez la misma... ¿Y la astucia es lo mismo que la inteligencia? No, la astucia es una herramienta de la inteligencia. A lo mismo que la capacidad. Yo puedo ser... Porque esos tiranos tenían su astucia y su inteligencia. Exactamente. Y de paso tienes que ser muy astuto para poder implementar tu capacidad. Claro, porque ya vemos ahí en la historia, creo que Julio César, que lo mató alguien de la guardia. La inteligencia no tiene sexo. Mujeres y hombres son inteligentes. Ni raza. No tiene dualidad del bien o del mal. O la inteligencia perversa o es amorosamente benigna. Eso es la inteligencia. Hay terroristas que son sumamente inteligentes y el hecho de serlo y saber cómo poner un artefacto explosivo sin que lo vean, eso ya se llama... No, también hay que apartar una cosa. Yo estaba diciendo acerca de las estructuras criminales. Hay gente que es operativa. Esa gente no piensa. Tiene inteligencia, pero no piensa. Sí. Porque si pensaran, fueran los que estuvieran dirigiendo. Claro, que siempre es así. Siempre hay alguien que destaca y el que... Los operativos son operativos. Los que piensan, los inteligentes son los que piensan. Y puede haber sido una persona que no haya tenido absolutamente nada, pero en 5 años empieza tu desarrollo. Y es así que nosotros desde ese punto de vista vemos que la inteligencia sí tiene un límite para hacer el bien. Cuando la inteligencia llega a la astucia y se confunde con la astucia, como dice, una herramienta para hacer bien las cosas, entonces se transforma en una tirana. La inteligencia se puede convertir en tirana. Pero ahí viene algo que es importante y que yo quiero que Dixon me pueda dar cierto apoyo, porque él es un dialéctico, ¿no? Yo soy un poco más razonativo, místico. Entonces vemos que a la inteligencia lo que le falta es la conciencia. La conciencia está por encima de la inteligencia y me voy a pelear con algunos intelectuales. Ya me peleé con Palma, con Andrade Palma, con Manuel Andrade. Todo el mundo se pelea con Manuel Andrade Palma. No mencionemos. Entonces yo veo y creo, ¿no?, que si a la inteligencia no le ponemos un grado de conciencia con la inteligencia, siempre se encaminará hacia el mal. Hay que encaminarla hacia el mal. Ahí nos vamos a meter en un problema. Porque ahí me hacen acordar la teoría de Jacobo Greenberg sobre el estado de la conciencia, la inteligencia
Mira que son aspectos completamente diferentes, pero que él sabe sintetizar, por lo menos desde mi percepción, a lo que hablaba Greenberg, que fue lógicamente un científico mexicano desaparecido anoche, que hablaba acerca de su teoría sinergética, ¿sí? Y que nuestra realidad no es nada más que un condicionamiento de nuestra inteligencia con nuestra conciencia, es la que denomina la TIS. Es decir, lo que eres tú, lo que soy yo, lo que hacemos, lo que vivimos, nuestra trayectoria, todo lo que vivimos, lo que vamos a vivir mañana prácticamente es solamente condicionado es lo que sucede acá adentro. Ahora, cuando hablo de la conciencia... es un terreno muy terrible. Cuando hablo de la conciencia, rapidito, cuando hablo de la conciencia no me refiero a la conciencia, que es algo más razonativo, más cognitivo, o más hablo de la religioso. conciencia, que es algo que está relacionado intrínsecamente con el bien y el mal. No, sí, bueno, es que justamente sobre eso, espérate. Es que, a ver, si hablamos, si tú pones a la conciencia como un ancla de la inteligencia, sí. La pone encima de la inteligencia. Sí, es un ancla. Es decir, es la voz que te dice, oye, ¿qué va a decir? La voz de la conciencia, sí, ¿cómo se dice? Sí. Bueno. Sí, que te dice, oye, ¿qué vas a hacer? Cuando esa persona que tiene una inteligencia superdotada se ha encontrado el camino como para poder de un tajo matar a 200 personas. Ya. La conciencia le dice, oye, espérate, vas a matar a 200 personas. ¿Qué estás haciendo? ¿Me explico? De eso es el concepto. Estamos de acuerdo. Bueno, listo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para continuar con este tema sumamente importante y vamos a hablar ahorita de lo que es la conciencia o el inconsciente, que también tiene que ver mucho con la inteligencia. Pausa y volvemos. Listo, estamos aquí de nuevo con Bernardo Avellán y con Jigson Lavalle, que estamos conversando sobre la inteligencia humana, su evolución a través del tiempo. Estábamos hablando sobre el nivel de conciencia. Bernardo dice que la conciencia está por encima de la inteligencia y Jigson también complementa y dijo algo que, a ver, el ancla de esto. Pero también vemos, por ejemplo, que hay muchas personas hablan del inconsciente. Tú decías que la conciencia es el que te dice no hagas ciertas cosas. Eso también tiene que ver mucho con la moral, con la ética y con el lugar donde vives. Porque a una persona que se inmulan, creo que esa es la palabra, ¿no es cierto? Para ellos está bien por una causa, pero no le está diciendo, oye, me va a quitar la vida. Acá en el cristianismo, por ejemplo, la conciencia dice no puedo porque ¿cómo es? Es un pecado. Ahí que tiene que ver la inteligencia. A ver, yo siempre pongo como ejemplo de que eso, yo siempre digo que eso es relativo y pongo como ejemplo el caso de Hitler. Es que es así, se conoce en su historia personal que fue una persona criada con conceptos morales muy fuertes. ¿Ya? Una persona como cualquiera de nosotros. Vegetariano, no fumaba, no tomaba. Exactamente, tú consideras a una persona que es una persona saludable, que posiblemente piense muy bien, tenga un buen concepto de las cosas, tenga un buen concepto de la moral, tenga un buen concepto de las buenas costumbres. Y ya sabemos lo que hizo. O sea, en un partido de fútbol donde juegan 11 contra 11, hay un árbitro. Yo considero al árbitro como la conciencia y a los jugadores los considero como parte del engramaje de la inteligencia. Ellos van a jugar, ellos van a tratar de ganar el balón, así sea a costa de un foul. Pero ¿qué viene? Viene la conciencia, pita y lo penaliza. Entonces, pienso yo que para que la inteligencia tenga éxito, debería estar regida también por un grado de conciencia. Entre mayor sea nuestro grado de conciencia, que no es lo mismo que inteligencia, eso está 100% establecido, no es lo mismo, porque un terrorista puede ser muy astuto, pero no tiene un grado de conciencia para no permitir hacer eso. Bernardo, y ahora vamos a seguir con el tema
más netamente la En ese inteligencia. sentido es que hablo, ¿no? Sí, está bien. Ahora lo que decíamos el inconsciente, que dice que hay la mente consciente, subconsciente, la inconsciente, y que supuestamente, digo supuestamente, bueno, que ya se ha comprobado que la inconsciente, o sea, el inconsciente es donde nace más la inteligencia, porque esa es la voz que te decía Dixon, que es la que te dice, te dicta, y muchas personas desarrollan ese grado de inteligencia de acuerdo a su pasión. Se apasionan por alguna cosa y van desarrollando. ¿Qué tiene que ver ahí el inconsciente? Se puede considerar, desde mi punto de vista, bueno, eso también lo que digo la Sigmund Freud, inconsciencia es El inconsciente, la nulidad de conciencia, la inconsciencia. la Y inconsciencia. no. Sí, está bien. La subconsciencia es donde tenemos guardados nuestros recuerdos. Es Por la ejemplo, fórmula. la mente. El cerebro no, porque si tú abres el cerebro, pues es un masa gris, ¿no? Pero dentro del cerebro existe un atributo, un agregado intangible que es la mente. La mente ha sido estudiada. La mente es algo que le da valor agregado a nuestra capacidad cerebral para solucionar conflictos, para solucionar problemas. Entonces, viene el subconsciente, alimenta el consciente para que nosotros podamos hacer lo correcto. En el subconsciente están guardados recuerdos buenos y malos, ¿no? Y es como un laberinto de mil cuartillos, donde entre más profundo esté guardado el recuerdo, se nos va a hacer difícil recordar eso, acordarnos de eso. Los pensamientos van aflorando, y eso es lo que nos acordamos, lo que nos sentimos, lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace un año, pero lo que hicimos hace 10, 20, 30 años ya están muy altos. Ese es el subconsciente, donde se guardan los recuerdos. La inconsciencia, en cambio, para nosotros, respetando el criterio, es la nulidad de conciencia. O sea, no es un hombre salvaje, es un ser vil, es un ser que no tiene conciencia. ¿Qué puede hacer? Pero tal vez sí, cuando hablo del inconsciente, a base de lo que dijeron muchos Son comportamientos científicos, involuntarios. son compuestos que, bueno, el inconsciente obedece al consciente y es donde supuestamente uno se introduce para poder realizar y lograr nuestros objetivos y metas. A ver, en relación a eso, yo primero que tengo que celebrar, yo debí haberlo dicho antes de empezar este programa. Por lo menos yo soy completamente osado al haber atendido esta invitación y hablar de estos temas tan fuertes, tan densos, que de paso no lo hace cualquiera. Así que celebro y agradezco, ya, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Segundo, en el punto, y volviendo con la osadía, acerca de las diferencias entre la inconsciencia, la conciencia y el subconsciente, y todo eso, su relación con la inteligencia. Yo podría hacer una símil con la computadora. Bernardo hablaba de todos esos elementos, ¿no? La mente, la inteligencia, la mente, el inconsciente, el subconsciente, la conciencia. El subconsciente, donde están guardados todos, es el disco duro. Le guardas todos los archivos. La mente, donde visualizamos todos los procesos que nosotros hacemos, incluso el momento en que estamos hablando, está nuestra mente trabajando, porque la parte intangible que es la mente es digamos que es una representación gráfica de los procesos físicos, químicos que suceden en nuestro cerebro, porque hay que decir las cosas como son. Ustedes tienen mucho más conocimiento que yo, más de medicina en ese sentido. Sabes que los procesos que se dan dentro del cerebro son físico-químicos, ¿sí? Definitivamente. Circulación de sangre que llevan hormonas, conexiones neurales que significan acerca de una mínima cantidad de voltios que van y vienen y todo lo demás en una red, un enmarañado de miles de millones de neuronas Y de procesos. que hacen esos procesos. Bueno, esa mente está representada en la pantalla, porque te acuerdas de algo que, como decía, hace 30 años y aparece la imagen dentro de tu cerebro, que no son tus ojos, en tu cerebro que lo tienes. Esa es la pantalla. El inconsciente es la memoria RAM. ¿Qué pasa con la memoria RAM en las computadoras? Es la que te da la capacidad de poder sortear obstáculos.
de poder trabajar, de poder desarrollar todos esos procesos que suceden. Por ejemplo, para poder abrir 3, 4, 5 programas. ¿Y en esa memoria vienen virus y antivirus? No, sí, también. Es porque también te inoculan en la memoria RAM o también en el disco duro o en el sistema operativo. Ahora, ¿cuál es el sistema operativo en relación a nosotros? Que, por ejemplo, el sistema operativo es Windows 10. ¿Cuál es el sistema operativo de nosotros? Es la inteligencia. Porque la inteligencia es la que nos hace o sintetiza todo lo que sucede allá adentro y nosotros lo vemos. Es lo que se denominaría la interfaz, tecnológicamente hablando, y actualmente. Por ejemplo, eso es una interfaz, esto es una interfaz. Dentro de esto hay aplicaciones que se denominan también interfaces, donde tú aplicas las cosas que necesitas hacer, pero con el cúmulo completo de todo el elemento, ¿no? Inconsciente, de acuerdo a, como lo dice Sigmund Freud, y ya muchos científicos también, es cuando, por ejemplo, tú te mentalizas y te interiorizas, por ejemplo, que yo soy millonario, por ejemplo, y mejoras tu capacidad económica. Yo soy buen atleta y mejoras tu capacidad atlética. Sí, pero de acuerdo a las palabras los vas dirigiendo a través de la autosugestión. Te entras en un sistema cerebral y vas ordenándole a tu inconsciente, como le llaman, y vas desarrollando ciertas actividades y la vas mejorando, incluso a través de la visualización creativa y todo eso. No, sí, a ver, yo sí le doy razón y crédito a muchas cosas, porque esto no es solamente de hace 15 años, ni tampoco ha nacido esto de la nueva era de los 60, ni nada, del New Age, no, nada de ese tipo de cosas. Porque también tienen su correspondencia en ciertos comportamientos o en ciertas prácticas, en otras corrientes filosófico-religiosas como el budismo, el taoísmo, todo ese tipo de cosas que yo entiendo, respeto, también he leído, conozco algo, entonces sé acerca del poder de la sugestión, del poder del protagonismo del inconsciente. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cómo funciona el inconsciente en ese sentido. Hablamos de condicionamientos mentales, psicológicos, físicos incluso, que afectan al ser, a la persona. Yo estoy muy seguro que, ¿cuántos años tiene Fernando? 63. 63 años. Que con un régimen condicionado de comida y de ejercicio se cambia la estructura física y muscular y lo sabemos. Incluso con cierta capacidad mental. Exactamente. Si yo, ya, solamente para meter, no lo vamos a meter a Bernardo en el gimnasio. Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa. A Bernardo lo vamos a meter a un curso de tiro práctico. Y vamos a hacer que en 3 meses él aprenda a disparar pistolas de alta presión y pistolas de alta precisión. Y en 3 meses va a tener nociones de eso. Y va a tener comportamientos que solamente exclusivos e inherentes a esa práctica. Y en cualquier momento en que vea una pistola o un fusil, él ya inconscientemente sabe lo que va a hacer. Ahí no tiene problema. No, ahí tiene que ver ya los reflejos condicionados. A eso me refiero. O sea, la inconsciencia son actos en los que básicamente... Pero es que estamos confundiendo... responde exclusivamente a un condicionamiento. Bueno. Es así, ese es mi tesis. Claro, sí, pero está hablando de, o sea, no la inconsciencia de no conciencia, sino del inconsciente cuando hace ese proceso en la mente. En la mente cuando trabaja tranquilamente sin necesidad. Del consciente, cuando que le llamamos consciente, que es lo que hacemos nosotros, lo que estamos aquí trabajando con el consciente, y después vamos desarrollando ciertas actitudes, y cuando desarrollamos o no comunicamos con nuestro interior, ahí vamos desarrollando ciertas formas o de inteligencia, como tú decías. De pronto, cuando practicamos algo, vamos desarrollando un reflejo, un comportamiento. Es que no son reflejos, es que las acciones reflejas son otras cosas. Sí, perdón, sí, son ciertos comportamientos
porque no, que se me fue con las artes marciales, porque nosotros repetimos un movimiento. Ya, pero no son movimientos reflejos, son movimientos inconscientes en base a un condicionamiento, porque ¿cuál es Claro. y repito, o sea, no estoy quitándole crédito ni valor a lo que tú dices, porque también tiene que ver algo en sí acerca del reflejo desde el punto de vista del ámbito físico o nervioso. A un boxeador cuando le lanzan un golpe y se agacha, no piensa, es un reflejo. Es inconsciente. Pero es un reflejo. No, es inconsciente porque él está supeditado a un proceso inconsciente de repeticiones. Por eso se graba en el cerebelo y automáticamente eso viene y se hace un reflejo. Pero yo le digo comportamiento inconsciente porque está condicionado a eso. Bueno, pero un reflejo porque actúa en ese momento para eso. Pero bueno, continuamos con esto de la inteligencia, Bernardo, dentro de diferentes tipos de inteligencia. Sí, dentro el ámbito que se da de la inteligencia, nosotros vemos que, por ejemplo, hay gente que es inteligente en unas cosas, pero no es inteligente para otra, o es apto para una cosa, y no apto para otra cosa. Por decir, el deportista no es apto para la pintura, el pintor no es apto para el deporte. ¿Eso qué son? ¿Es un grado también de inteligencia que desarrolló? Se desarrolla una inteligencia en base a lo que dijo en un condicionamiento. Por ejemplo, Messi es un jugador excepcional, un genio, pero usted póngalo a jugar tenis, le va a ganar un niño de escuela, le va a ganar el tenis. O en este caso, si no tiene la experiencia, porque me imagino que ahora sí lo tiene, me imagino que ahora sí lo tiene, experiencia y capacidad, pero cuando tenía recién 18 años y empezaba a ganar 20 millones de dólares, ¿cómo invertir esos 20 millones si no tuvieras alguien con experiencia que lo dirija? Así es, claro. Entonces, hubiese perdido los primeros 20 millones de dólares en 10 segundos. ¿Sí? De una u otra manera, basada en tu pregunta, todos los hombres y mujeres tenemos capacidad para desarrollar más inteligencia. Simplemente nosotros no la ponemos a trabajar, simplemente nosotros no la hacemos actuar. Entonces, la inteligencia se va desarrollando, es como una máquina de hacer ejercicio, es como el músculo. Tú empiezas a actuar tu músculo, lo vas desarrollando. Lo mismo pasa con la inteligencia, se va expandiendo, ¿no? Yo me acuerdo, cuando empecé a escribir en el año 1983, me gustaba mucho la escritura, soñaba con que mis artículos aparecieran en el diario Manavita, hasta que me decidí. Y de ahí para adelante, cuando un amigo me felicitó, esa fuerza emotiva, ese estímulo, me hizo desarrollar aún más, a tal punto que hoy en día, pleno 2024, ya tenemos una máquina para hacer letras, para hacer oraciones, para hacer libros, Entonces, se desarrolló algo, se desarrolló en relativa manera una capacidad que en otrora no podíamos ni siquiera pensábamos ni soñábamos. Entonces, el hombre tiene la capacidad de desarrollar su inteligencia en las actividades en que emprende. Buen emprendedor, un buen comunicador, un buen doctor, naturopatía, lo podemos nosotros hacer más mejor. Bueno, estamos conversando sobre la inteligencia humana y hacemos una pausa y ya volvemos. Listo, volvemos. Estamos acá con Dixon Lavalle y con Bernardo Avellán hablando sobre la inteligencia humana. Estamos hablando, ellos han dicho de que hay ciertos reflejos que no es la inteligencia y otros también dicen que a través de la práctica o de que hay personas que desarrollan su inteligencia, por ejemplo, haciendo algún tipo de arte como la pintura en este caso. Pero también hay capacidades, habilidades y destreza. Dixon, ¿eso es algo que se desarrolla o aumenta la inteligencia? ¿Cómo es eso cuando alguien tiene capacidades, habilidades y destreza? Yo me acuerdo, y yo creo que seguimos en ese mismo proceso todos nosotros, o sea, lo hicimos, en el sentido de que cuando éramos estudiantes, especialmente en la primaria, siempre escuchábamos a las madres
orgullosísimas de nuestros compañeros, decir que porque sacaban buenas calificaciones eran muy inteligentes. Y lógicamente yo puedo decir, claro, en ese sentido, el orgullo de los padres se ve cuando las capacidades de los hijos se desarrollan en base a sus niveles de inteligencia, destacan en otras cosas, donde empiezas a ver los resultados y los frutos son otros, donde no te supedita el sacar 20 en caligrafía. Por ejemplo, lo que tú dabas el ejemplo acerca de cómo vamos a evaluar a un pez subiendo un árbol. No, imposible. Nunca vas a poder evaluar a una persona o su nivel de inteligencia, si lo vas a tratar de evaluarlo en base a parámetros que no son naturales para él. Claro que hay evaluaciones de inteligencia de tronco común que se determinan, ¿no? O de tipo general, en la cual se establecen estadios en común que son para todas las personas. Pero nunca vas a poder evaluar la capacidad de una persona para poder escribir un verso, como para poder hacer un diagnóstico clínico. Nunca, son cosas que no se compadecen, porque la capacidad, porque la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia de esa persona estará supeditada a muchas cosas. Como un paréntesis ahí también para la información, ahora también llamamos, los niños siempre han sido personas muy extrovertidos, que corren, que juegan y todo, ahora le llaman hiperactivos, sí, hiperactivos, porque sí es cierto que son un poco más que los niños de hace 50 años, pero hoy le estamos dando dulce a los niños que te hacen ser un poquito más hiperactivo o un poco más activo. Entonces, eso era para un paréntesis nomás. Bueno, sí, y justamente complementando ese paréntesis antes de pasar con Bernardo, la cuestión es que, por ejemplo, eso más va del ámbito netamente cultural. Y te voy a decir por qué. No, es que eso no tiene nada que ver con yo sé. Pero, por ejemplo, para nosotros, nuestros padres eran muy estrictos. Nosotros no fuimos con nuestros hijos. Nuestros hijos son estrictos con sus hijos. Claro, no, a eso me refiero, es netamente cultural. Eso ya es la que está. Bueno, listo. Bernardo, eso es desarrollar destrezas, habilidades, capacidades, lo mismo que le dije. ¿Es un tipo de inteligencia eso? Sí. La capacidad es prácticamente la característica de la inteligencia, ¿no? Como capacidad mental implica el poder de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender el entorno, aprender de la experiencia y aprender a solucionar problemas. Son capacidades que el hombre tiene en sí como parte de la inteligencia en general. Y la inteligencia se ha definido de muchas maneras, como ya dijimos, capacidad lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad. Entonces, todas esas aristas componen a lo que nosotros llamamos un hombre o una mujer inteligente, ¿no? Que utiliza su inteligencia para transformar el entorno, para transformar el medio en que vive, para transformar su ciudad, su nación. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que la inteligencia origina estas capacidades, origina habilidades y origina destrezas, ¿no? Que son lo que nos sirven para vivir. Bueno, ya para ir culminando, porque ya estamos cumpliendo casi una hora, hay alguien, yo lo escuché por primera vez en Yoko Kenshi, si es que así se pronuncia, pero no sé si alguien lo habrá dicho antes, para ir culminando. Dice que la disciplina vencerá la inteligencia. ¿Qué opinas de eso? A ver, hablando de disciplina, yo no lo veo como es que es un concepto integral. ¿Ya? La disciplina es básicamente crear un escenario de condicionamiento. Perdón, un ratito. Por ejemplo, no sé si debe estar también dentro del fútbol. Por ejemplo, alguien que fue muy capaz, y no sé, de pronto inteligente en el fútbol, Mago González, creo que era para nosotros. Sí, incluso Maradona dijo que era el mejor del mundo en el momento. Le faltó disciplina, dice que a él le gustaba ciertos actos
no muy buenos para el deporte. ¿Qué pasó ahí? ¿No fue inteligente, no fue disciplinado? ¿Qué pasó? A eso es lo que voy, O sea, si vamos a poner en balanza la disciplina con la inteligencia, como lo dice Kenji, Sí. lógicamente tiene sus argumentos, porque tiene historias que lo demuestran y todo lo demás. Pero es que también sería como un yin y yang, por así decirlo. Es una nota de doble vía, es bilateral y complementario al mismo tiempo. Porque la inteligencia, desde mi punto de vista, la disciplina, desde mi punto de vista, como lo dije hace un rato, es un proceso integral, donde la disciplina no solamente no solamente es un acto físico de, por ejemplo, levantarte a las 8 de la mañana todos los días, o a las 6 de la mañana todos los días. Estableces un marco de trabajo donde te levantas a tal hora, cocinas. Este tema es larguísimo, como tú dices. Sí, por eso, para sintetizarlo. Es que te iba a complementar No una pregunta. creo yo, y ahí sí yo completamente difiero de que la disciplina le gana a la inteligencia, porque la disciplina te va a ti a llevar a escenarios de condicionamiento donde haces las cosas sin pensar. Ya, listo. Okay. Tomás Alva Edison, que se pronuncia así. Bien. 5.000 intentos para descubrir la bombilla. Fue disciplinado, fue constante, fue inteligente. Fue constante. Perseverante. Y no es lo mismo que disciplina. A ver, es que eso tiene que ver con disciplina. Porque en la investigación científica, claro, él lo hace, él no se daba como científico, sino como inventor en ese tiempo. Y él establece una idea, y esa idea en base a un proceso. Ese proceso tiene pasos, esos pasos tienen elementos. Le dijeron que había fracasado 1000 veces. Entonces, no, solo descubrí el camino. Exactamente. Yo creo que él fue el mismo que dijo que para lograr eso fue 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, se requiere mucho trabajo. Sí. La misma pregunta para ir combinando. ¿La disciplina vence a la inteligencia o cómo tú miras desde ese punto de vista? La disciplina se desprende de una actitud inteligente, ¿no? Pienso yo que el hombre disciplinado tiene que pensar una y otra vez que la disciplina lo va a llevar al éxito. Y esto prácticamente es una parte de la inteligencia humana. El hombre inteligente puede ser disciplinado para el bien o para el mal, para saber ser un buen terrorista o un buen monje. Entonces, esa disciplina se desprende de la inteligencia y diríamos nosotros que si no tuviese la inteligencia no seríamos disciplinados. Bueno, sí. Listo. Me gustó, de pronto algún rato podemos hacer otro nuevo sobre lo que dijiste, sobre la disciplina de los hijos. La disciplina, ¿cómo educamos a los hijos? Porque siempre me pregunto eso, a nosotros nos educaron bien, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos para que ahorita salga esa generación de cristal? Eso para terminar, es que nosotros podemos decir señalar de que un adelanto para el próximo. Los muchachos de ahora son muy hiperactivos, pero es que a nosotros no nos dejaban hacer nada. Pues. Claro, sí. O sea, nosotros lo vemos y volvemos al mismo concepto de que hablamos de la inteligencia. Medimos la inteligencia en base a parámetros nuestros. Medimos el comportamiento de los hijos en base a nuestro comportamiento. Listo. Bernardo, estamos ya por terminar, sí. Una hora unas palabras para el público de Puerto Rico TV que te ve a través, a nivel de todo el planeta. Finalmente, claro que sí, un saludo a toda la sociedad manabita a través de intermedio. Y creemos nosotros que de alguna manera se ha aportado para el desarrollo social, que lo necesita la gente, la comunidad, la sociedad. Y finalmente el mensaje, porque la inteligencia, como su etimología lo indica, significa saber elegir el momento correcto, perfecto. Y es así que se sintetiza todo esto que hemos hablado. Dicho, su palabra para el mundo que lo escucha. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por ser osado en tocar este tipo de temas, efectivamente. Ahora, parte del desarrollo de la inteligencia justamente se da cuando se dan espacios como estos, donde nosotros podemos interactuar, podemos vertir con criterios para que, en este caso, el usuario que está atrás de la pantalla, poder abonar un poco en el desarrollo de sus propios procesos de inteligencia, de sus
propios procesos de experiencia. Algo tiene que aportar en ese sentido. Entonces, de eso se trata este tipo de interacciones comunicacionales. Y una vez más, muchas gracias. Y estoy a la orden cuando haya otra oportunidad de conversar sobre estos temas interesantes. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Jason, y recuerden, síganme en este canal, es la forma de ayudar. Comenten, denle me gusta y comenten acá sobre si están de acuerdo sobre lo que dijo Fernando, sobre lo que he dicho, o aporten también con algún comentario y que será tema de debate en otro conversatorio. Muy amable, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.